y un gustazo que estés con nosotros, Adrián. ¿Cómo estás? Buenas noches, mi hermano. Qué privilegio poder compartir con ustedes nuevamente y aquí compartiendo un poquito, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido para seguir llevando esa buena nueva a la cual el Señor nos ha llamado, siempre buscando el reino de Dios y su justicia para que los demás llegue por añadidura. Así mismo es, Adrián. Bueno, entonces el timón y el control de este avión, de el tema, la confesión, es tuya, Adrián. Es tuya y adelante, Adrián. Un momentito. Sí. Por favor, apaguemos todo nuestro audio. ¿Nuestro audio para qué? Para que no se filtre audio externo y a Adrián se le escuche totalmente nítida y clara su exposición. Adelante, Adrián, y adelante todos. Muchas gracias, hermano Oscar, y muchas gracias a todos los que se están conectando para esta transmisión. Vamos a mantenernos enfocados en la misma, aquel que tenga lápiz y papel para apuntar las citas bíblicas, los números del catecismo y documentos que se van a estar citando. Aprovechen, al final, si Dios y la Virgen lo permiten, estaremos sacando unos minutitos para aclarar cualquier duda. Así que si usted tiene una pregunta en medio del tema, la apunta en una esquinita y al final pues la hace para que no interrumpamos y mantener la línea. Yo le hundí ahí. Entonces, me sale aquí Patricia, creo que tiene el micrófono encendido aún. Nada, pues dicho esto, pues voy a comenzar comentando, ¿verdad? Que nosotros hemos escuchado en el Evangelio de San Juan 20, 19 al 31, esas primeras palabras de resucitado cuando se aparece a sus discípulos y hace ese paralelismo entre la misión que el Padre le da a él, que la cumplió a cabalidad, ¿verdad? Que era la redención de la humanidad, y el paralelismo de cómo él hace esa misión a sus discípulos. Como el Padre lo envía, así él envía a sus discípulos, y para concretar esto, los sella con el Espíritu Santo cuando sopla sobre ellos el mismo, y le da esa potestad exclusiva a sus apóstoles de perdonar los pecados. Entonces, de ahí es que vamos a estar nosotros partiendo para hablar de este sacramento tan hermoso que nosotros conocemos como el sacramento de la confesión. Y quisiera comenzar partiendo del catecismo de la Iglesia Católica, los nombres que recibe este sacramento y el por qué, para que nosotros vayamos aclarando dudas que quizás llevamos desde la catequesis o que incluso ya las podríamos saber, pero nunca está de más refrescarlas. Entonces, en los artículos 1423 y 1424 del Catecismo de la Iglesia Católica es que se encuentran estos nombres. Repito para que apunten: 1423 y 1424 del Catecismo de la Iglesia Católica. El primer nombre con el que se denomina este sacramento es sacramento de conversión. ¿Por qué se le denomina como sacramento de conversión? Es porque realiza la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Por eso se le llama sacramento de conversión. Otro de los nombres que recibe este sacramento es el de la penitencia, sacramento de la penitencia. Y es porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, arrepentimiento, pero sobre todo de reparación por parte de la persona pecadora. El tercer nombre que recibe este sacramento es el de la confesión, que es como básicamente todos le conocemos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros confesamos nuestros pecados al confesor, que es el sacerdote, ahí entonces pues hacemos esa parte esencial del sacramento. También se le conoce como sacramento del perdón. ¿Por qué? Porque por la absolución que recibimos, ¿verdad? Por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Y por último, se le denomina sacramento de la reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia.
Esos son los nombres que recibe este sacramento, los cuales están presentados en el Catecismo de la Iglesia Católica, como dije, en el numeral 1423 y 1424. Ahora mismo, cuando nosotros vemos estos puntitos así en profundidad que encierra este sacramento, podemos comprender entonces los grandes efectos que encierra el mismo. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, y como dije ahorita, todo aquel que tenga para apuntar, aproveche, en el numeral 1468, o como dicen los anglosajones, 1468, dice lo siguiente, y voy a leerlo textual como dice: el sacramento de la penitencia nos devuelve la gracia de Dios y nos une a Él con profunda amistad. A quienes lo reciben con un corazón arrepentido y con las debidas disposiciones, les trae la paz y la tranquilidad a la conciencia y un profundo consuelo espiritual. Miren qué cosa más preciosa encierra este sacramento, el cual muchas veces tristemente abusamos de él, o tristemente podemos caer en el otro extremo, el que no sacamos provecho del mismo. Entonces, cuando tomamos todo esto que le estoy brindando a consideración en un principio, quiere decir que no solamente basta con que tú y yo hagamos una confesión, porque por hacer una confesión, como dice el refrán, por salir del paso lo hace cualquiera. Tú y yo estamos llamados a hacer una buena confesión. Cada vez que tengamos la oportunidad de hacer la confesión, que sea una buena confesión. Y tanto es así la importancia de hacer una buena confesión, que el mismo San Juan Pablo II, en su pontificado, dijo en un sínodo que hubo en Roma para aquel tiempo lo siguiente: es necesario hacer a los fieles una catequesis lo más esmerada posible acerca del sacramento de la penitencia. San Juan Pablo II, en un sínodo de Roma, dijo que era sumamente importante hacer a los fieles una catequesis lo más esmeradamente posible sobre el sacramento de la penitencia. Entonces, eso es lo que queremos con este tema: hacer de la manera más práctica posible esa catequesis sobre la confesión, para que nosotros conozcamos a profundidad este sacramento y podamos sacar provecho máximo del mismo. Entonces, me gustaría compartir un ejemplo que vi en el libro de Padre Eliezer Salesman, el cual se titula ¿Cómo hacer una buena confesión? Dice lo siguiente en el libro, comparte a modo de, vamos a decir así, como si fuese una leyenda, pero para transmitir una enseñanza muy importante. Dicen que si Judas Iscariote, después de haber vendido a Cristo, en vez de suicidarse, más bien hubiera aguardado a la semana siguiente y presentándose a Pedro, le hubiera dicho arrepentido: Pedro, he pecado vendiendo al Señor Jesús. Pedro le había respondido: ¿cuántas veces lo vendiste? A lo cual Judas hubiese contestado: una vez. Y Pedro le diría: pues mira, yo lo negué 3 veces. Y él me perdonó misericordiosamente. Además, el domingo de Pascua nos dio la potestad, soplando el Espíritu Santo sobre nosotros, de perdonar los pecados. Así que, con la potestad que me ha dado el Señor Jesucristo, te perdono tus pecados. Y Judas, en vez de irse a la perdición, habría subido por el camino de la perfección. Y con este pequeño cuentito, a modo de leyenda, en el libro Padre Eliezer Salesman nos deja ver cuántos Judas andamos por el mundo muchas veces, desdichados por no ir a un ministro de Cristo a que nos conceda el perdón, y con ese perdón la alegría y la paz. Es impactante, ¿verdad? Claro está, recordemos que la Iglesia nunca se ha pronunciado oficialmente con referencia a Judas, de que, como hacen algunos, eso se lo llevó el demonio, se lo reprenda, no. Incluso la Iglesia en su catecismo habla con referencia a las personas que se han suicidado, como el Señor en su último momento les puede conceder un arrepentimiento salvador, y que por eso la Iglesia ora por sus almas. Pero tomando como tal ese ejemplo que nos quiso dar Padre Eliezer Salesman, aquí es donde entra la importancia de nosotros reconocer el deber y la necesidad de acercarnos al sacramento de la confesión. Y si es impresionante ese ejemplo,
más impresionante es que muchas veces la mayoría de los católicos, aunque esto suena impactante, lo más que hacen en su vida son 3 confesiones y los hacen mal. Y uno dirá, ¿cómo puede ser posible que la mayoría de los católicos lo que hacen son 3 confesiones en su vida? Pues miren, la primera confesión, ¿cuál sería? La que se hace antes de la primera comunión. Y tristemente somos tan pequeñitos que muchas veces ni estamos bien preparados para hacer bien la confesión. Algunos, como muchos, la escriben en un papel, otros van asobrados que no saben ni qué decir, y otros, mientras el sacerdote los está aconsejando, ellos están allá contando las luces y las hormiguitas que van pasando. La segunda confesión, que tristemente hacen la mayoría de los católicos y que también la hacen mal en su mayoría, es el día del matrimonio. ¿Por qué? Porque están tan enfocados que si el club, que si la recepción, que si la comida, que si la bebida, que si el traje, están tan enfocados en todas estas cosas, en el qué dirán, o como dice una canción bien famosa de la salsa, la boda de ella tiene que ser la mejor, que se olvidan de prepararse en el aspecto espiritual. Y aquellos que hacen la confesión, la hacen por salir del paso, y cuidado que hay otros que peor aún, ni siquiera se confiesan y van al sacramento del matrimonio consumiendo su propia condenación. Y la tercera y última confesión que muchas veces hacen la mayoría de los católicos y que tristemente la hacen mal, es al momento de la muerte. Los sacerdotes saben que una confesión de enfermo es una confesión enferma. Por eso es importante que en nuestras vidas nosotros aprovechemos, porque con tanto padecimiento que tienen los enfermos en el último momento de su vida, no pueden confesarse debidamente. Eso es una realidad triste que nosotros tenemos que reconocer, y por eso es que nosotros tenemos que aprovechar, ¿verdad? Y reconocer que quien se haya confesado varias veces bien en su vida y se haya asegurado que durante su vida terrenal haya sacado el provecho máximo del sacramento de la confesión, asimismo podrá ser en el momento de su partida. Como dice el refrán, como es su vida, así será su muerte. Entonces, tenemos que asegurarnos de aprender, ¿verdad?, a confesarnos bien en esta vida. ¿Para qué? Para que al final podamos cerrar con broche de oro esta vida terrenal y poder ir bien preparado a la casa de nuestro Padre Celestial. Podríamos decir que esa confesión va a ser ese pasaporte para poder entrar al cielo. Entonces, también quiero recordar lo que nos dice con referencia a esto el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1422. Anótenlo por ahí. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1422. Y dice lo siguiente: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados y se reconcilian con la Iglesia. Es el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1422. Al tomar esto en consideración, es bueno también preguntar cuando tenemos esta información en nuestras manos. Pregúntate a ti mismo, ¿vale la pena para nosotros como seglares confesarnos? Claro que sí, la respuesta es que sí. Miren todas las bendiciones y las gracias que recibimos a través de este sacramento. Cuando muchos lo ven como una tortura, o a veces lo ven como que yo no tengo que estar confesándome con otro hombre, ¿qué le importa en mis cosas? No. Mira todas las bendiciones que se adquieren a través de ese sacramento. Qué cosa hermosa. Incluso cuando nosotros tomamos en consideración lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 versículo 18, apunten por ahí para que comprendamos tantas bendiciones que nos da la confesión. Isaías capítulo 1 versículo 18: aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Repito, aunque sus pecados sean como el rojo vivo, yo los dejaré blanco como la nieve. Isaías 1:18. Incluso, si vamos al Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Santiago capítulo 5 versículo 16, nos dice lo siguiente, Santiago 5:16: reconozcan sus pecados unos ante otros para que sean sanados. Repito,
Santiago 5:16 nos recomienda que reconozcan sus pecados unos a otros para que sean sanados. Y eso, queridos hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como estamos viendo, esto que nosotros estamos compartiendo no es un invento que le dio a la iglesia o es un antojo para estar averiguando la vida de la gente, mis queridos hermanos. No, esto es una práctica que ya viene desde el antiguo pacto, desde los tiempos de Juan el Bautista y luego los tiempos de nuestro Señor Jesucristo como mandato que le ha hecho los apóstoles. Y estamos viendo por la misma palabra de Dios esa recomendación que nos da incluso el apóstol Santiago, como dije, Santiago 5:16, que reconozcan sus pecados unos a otros para que sean sanados. Como podemos ver, este sacramento de la confesión nos hace obtener favores especiales o gracias, como también se les podría decir. Y algunos de estos favores especiales que nos concede el sacramento de la confesión, entre ellos podríamos resaltar el de recuperar la amistad con Dios. La amistad con Dios es lo que se le llama la gracia, estar en estado de gracia sacramental o gracia santificante. La gracia es la amistad con Dios, pues el sacramento de la confesión nos devuelve la amistad con Dios. Esa es una de las bendiciones que recibimos. Otra cosa es que nos da fuerzas para rechazar el pecado y las tentaciones. Cuando nosotros salimos de este sacramento, nosotros salimos fortalecidos por el Espíritu Santo para hacerle frente a las tentaciones y al pecado. Y también nos da asco y antipatía por todo lo que sea ofender a Dios. Miren qué cosas más hermosas nosotros adquirimos cuando hacemos el sacramento de la confesión. Porque al reconocernos pecadores, así como el hijo pródigo, ese Padre misericordioso nos restituye y nos devuelve la condición de hijos de Dios. Mira qué cosa más hermosa. Así que cuando analizamos todo esto, mis queridos hermanos, podemos ver lo importante que es hacer una buena confesión. Así que ahora vamos a ver, quiero compartir este detalle que sería como ir a una catequesis básica, que es las cosas necesarias para hacer una buena confesión. Entonces, entre esas cosas necesarias que hay para hacer una buena confesión, si nos remontamos a nuestra niñez en el catecismo, se nos enseñó que eran necesarios 5 cositas. Y entre esas 5 cosas están el examen de conciencia, el arrepentimiento de los pecados, que también se le conoce como el dolor de corazón, hacer un propósito de no pecar, o sea, el propósito de enmienda, confesar nuestros pecados al confesor o al sacerdote, en otras palabras, y por último, cumplir la penitencia hecha por el confesor. Entonces, esas 5 cositas cuando se nos enseñaban en el catecismo, no era para que nos la memorizáramos para pasar la primera comunión, no, es que era una pieza clave y fundamental para que nosotros pudiéramos sacar el provecho máximo de este hermoso sacramento. Ahora bien, ¿cómo saber si verdaderamente estamos haciendo bien esas 5 cosas? Pues vámonos ahora individualmente, una por una, para que comprendamos la manera en que la podríamos hacer para hacerlo de manera práctica y eficiente. Lo primero que tenemos que analizar detalladamente es el examen de conciencia. Y el examen de conciencia, siempre yo recomiendo antes que todo que pidamos luz al Espíritu Santo para que nos deje ver cómo está nuestra alma, cómo está nuestra realidad ante los ojos de Dios, ante la luz de Cristo. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo actuará en nosotros como cuando un rayo de luz entra a la habitación, que muchas veces nosotros vemos las partículas de polvo y de suciedad en el aire flotando. De esa misma manera el Espíritu Santo nos va a dejar ver a nosotros toda la putrefacción que hay en nuestra alma. ¿Y cómo podemos hacer eso además para darnos cuenta? Primero que todo repasamos los mandamientos. Una vez repasamos los mandamientos, podemos también repasar lo que son las obras de misericordia, las 14, 7 corporales, 7 espirituales. Y así, sucesivamente, pues podemos darnos cuenta cómo estamos nosotros ante la mirada del Señor, que es el que todo lo ve. Dicho esto, si miramos
la misma palabra de Dios en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 4, nos dice lo siguiente: examine cada cual sus propias obras. Gálatas 6, 4, examine cada cual sus propias obras. Hay un mandato explícito e implícito en la palabra de Dios que nos dice que cada cual tenemos que examinar nuestras obras, y eso es a lo que la iglesia llama el examen de conciencia. Entonces, como les dije, la mejor forma de comenzarlo es invocando al Espíritu Santo. Ya luego, como les dije, repasamos los 10 mandamientos, las obras de misericordia y todas estas cosas que de alguna manera, como decimos en la misa, ya sea por pensamiento, palabra, obra u omisión, hayamos fallado al Señor o a nuestro prójimo. Entonces, sabemos que cuando pedimos esa luz del Espíritu Santo, Él se va a encargar de iluminar nuestras mentes y hacernos reconocer todo aquello que estemos haciendo que no es de agrado al Señor. Dicho sea de paso, aquí es que entonces pasamos por consiguiente a la segunda parte de las cosas que debemos hacer para una buena confesión, que es ese dolor de corazón, ese arrepentimiento de nuestros pecados. Pero aquí yo tengo que hacer una salvedad, porque muchas veces nosotros no sabemos reconocer entre lo que es la atrición y la contrición, o sea, el arrepentimiento imperfecto y el arrepentimiento perfecto. Porque la atrición o arrepentimiento imperfecto es simplemente que te dé coraje por haber pecado. Pero la contrición o arrepentimiento perfecto es ese dolor de tú reconocer que fallaste a aquel que todo te lo ha dado por amor y que no merecía que tú y yo le falláramos. Por ejemplo, lo de Judas. Judas fue atrición porque se molestó por haber pecado. Sin embargo, Pedro hubo una contrición porque lloró amargamente su pecado. Y entonces ahí nosotros podemos reconocer la importancia de un arrepentimiento perfecto. ¿Para qué? Para que podamos recibir ese perdón de nuestros pecados. Incluso ya en el Salmo 50 vemos como nos dice que un corazón arrepentido, oh Dios, tú nunca lo desprecias. De aquí, entonces, es como vemos que de alguna manera es como una reacción en cadena. Porque entonces, cuando hacemos ese examen de conciencia, al examinar nuestras obras y reconocer los pecados, donde ahí nos da ese arrepentimiento, ese dolor por haberle fallado al Señor, ahí nosotros procedemos a hacer el propósito de enmienda, que no es otra cosa que hacer un firme propósito de arreglar el pecado que hemos cometido y en la manera posible no volver a cometerlo. Tenemos que hacer ese compromiso con nosotros mismos de dentro de nuestras capacidades, dar lo mejor para no volver a cometer ese pecado. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que es que ya no vamos a volver a pecar, ¿verdad? Lo que sí quiere decir es que, como dije ahora mismo, que vamos a hacer todo lo posible para no volver a caer en ese pecado. Entonces, ¿verdad? Y se lo pongo fácil ahora con esto de la pandemia. ¿Qué nosotros hacemos a cada rato cuando nos ensuciamos las manos? Que si alcohol, que si hand sanitizer, que si agua con jabón. Nos lavamos las manos, pero ya casi de manera enfermiza, porque no queremos tener las manos llenas de bacterias. Pues mira, de esa misma manera, limpiemos el alma, que está bastante llena de pecados. Hagamos ese firme propósito de no seguirla ensuciando. De esa manera aplica, espiritualmente hablando, lo que es el propósito de enmienda. Entonces, por eso, como les dije, que es necesario que acudamos a la confesión con frecuencia, ya que aunque no queramos, de alguna manera u otra, siempre vamos a fallar. ¿Por qué? Porque acá en Puerto Rico hay un refrán que dice que el cabro siempre tira para el monte. O sea, por la concupiscencia, la naturaleza herida del ser humano siempre está atraída al pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos por medio de la oración, por medio de la confesión. Incluso nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. Repito para que anoten. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos. Repito, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que, si usted quiere hacer un firme propósito de enmendar los pecados, ¿verdad?, y de no fallar en lo mismo, yo les recomiendo que nos aseguremos de evitar
las ocasiones que nos llevan al pecado. Si nosotros sabemos, qué sé yo, que si vemos un programa con contenido de violencia gráfica, mira, y eso nos va a llevar a tener problemas, no lo veas. Si tú eres una persona que el Señor te ha librado de la lujuria, no te pases viendo o escuchando cosas que promuevan eso. Si tú eres una persona que tiene problemas con la lengua larga, pues mira, no te pases viendo novelas ni programas de bochinche. Son cosas básicas, pero que muchas veces se nos pasa o dejamos que se pasen. Entonces aquí es donde entra nosotros poner de nuestra parte. Como dice el refrán, nosotros hacemos lo posible para que Dios haga lo imposible. Entonces, como podemos ver, esto es un orden, como una reacción en cadena que nos lleva a una cosa a la otra. Porque cuando tenemos ese firme propósito de enmendar nuestros pecados, pues ahí ¿qué hacemos? Acudimos a un sacerdote. ¿Para qué? Para que confesemos nuestros pecados. Y el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, nos da el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, es Cristo mismo que nos está perdonando por medio de ese sacerdote. Entonces, otra cosita más, cuando nosotros vayamos a confesar nuestros pecados, asegurémonos de confesarlos como es. No peguemos a pasarle la manita, a tratar de disfrazarlo o a irnos a mitad, ocultando detalles. Porque si a nosotros no nos da vergüenza pecar, pues entonces tampoco nos debe dar vergüenza confesar los mismos. Que no hagamos como el señor que fue y confesó que había robado una soga y no dijo que era que venía jalando una vaca del vecino cuando se la llevó. ¿Sabe? Vamos. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, si hacemos así como ese caballero, que esto es un chiste, ¿verdad? Pero puede ser una realidad en el aspecto que pueda suceder con la omisión. Entonces venimos, por ejemplo, entramos con 3 pecados, confesamos 2, pero salimos con 4. ¿Por qué? Porque por no confesar un pecado, sales con un pecado adicional, que es el de sacrilegio. Y entonces tienes que volver a confesar tu pecado más el pecado del sacrilegio, porque de lo contrario, tu confesión no es válida. Y en consecuencia estás comulgando tu propia condenación. Por eso, el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, dice que ocultar sus faltas no conduce a nada. El que reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Repito, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que reconoce y renuncia a ellas se hace perdonado. ¿Ves la importancia de nosotros reconocer nuestras faltas, pero sobre todo apartarnos de ellas? Tan importante es esto que el mismo apóstol Santiago nos dice en Santiago 5:16, que creo que lo había dicho ahorita, que es que reconozcamos nuestros pecados unos a otros y recemos unos por otros para que seamos sanados. Y esto se debe a que aquel que se esté confesando mal, como dije ahorita, estamos cometiendo el pecado de sacrilegio. Y entonces en vez de conseguir la salvación, lo que estamos consiguiendo es la condenación de nuestras almas. Y por eso es que el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice: no os engañéis, que de Dios nadie se burla. Repito, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, que de Dios nadie se burla. Así que, por último, ¿verdad?, que es la parte de cumplir la penitencia, pues aquí es necesario que nosotros hagamos las oraciones o las buenas obras que nos propone el confesor. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que esto es para pagar por la pena temporal que debemos pagar por nuestros pecados. Y recomiendo que la misma la cumplamos a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Porque aunque las penitencias sean sencillas, las que nos ponen los sacerdotes, queda de nuestra parte hacer lo correcto. Y, ¿verdad?, hacerlo a la mayor brevedad posible. Por eso yo siempre recomiendo mucho la lectura de la palabra, oraciones, jaculatorias, obras de caridad que pudiéramos hacer para que nosotros nos mantengamos fortalecidos y no limitarnos a los mínimos, no ser conformistas. Acordémonos, ¿verdad?, como dice el libro de Éxodo en el capítulo 34, versículo 7, y también Números, capítulo 14, versículo 18, que el Señor no deja ninguna falta sin castigo. Repito, Éxodo 34, 7 y Números 14, 18. El Señor no deja ninguna falta sin castigo. Por eso, también en los evangelios,
especialmente en San Mateo, capítulo 5, versículo 26. Mateo 5, 26 nos dice que el juez que no les dará libres hasta que hayan pagado hasta el último céntimo de nuestra deuda. O sea, el Señor siempre está presto a perdonar nuestros pecados, pero está de ti, de mí, que hagamos lo correspondiente por retribuir el daño ocasionado con él mismo. Y le puedo poner un ejemplo. Supongamos que yo vivo allá con los hermanos en Panamá, con nuestro hermano Oscar o Roquel, y ¿verdad? Surgiera un accidente que vengo yo e impacto el vehículo de los hermanos. Por la amistad que tenemos, ¿verdad? Si yo, mira, disculpa, porque no estaba pendiente, pues claro que por la amistad que tenemos ellos me van a perdonar. Ahora, ¿quién va a arreglar el vehículo? Con perdón no se arregla. Ahí es donde me corresponde a mí retribuir el daño que yo he hecho y reparar el pecado cometido. Porque el perdón va a estar, pero ¿quién repara el pecado? Ah, bueno, ahí me corresponde a mí. Ahí es donde entra la penitencia. Esto es importante que lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque como podemos ver, este sacramento encierra mucho más que hacer una simple confesión por salir del paso, o peor aún, el tomar la confesión como un paso a la comunión. Que cuidado, muchas veces cometemos ese error. Y acuérdense que cada sacramento tiene una gracia especial cada uno. Tomemos eso en consideración, mis queridos hermanos, porque el tomar este sacramento con la debida seriedad y practicarlo de modo propio y correcto es lo que nos va a ayudar a alcanzar la santidad. Entonces, para continuar, es triste ver, mis hermanos, cómo hay personas que no saben valorizar este sacramento, ¿sabes? Sencillamente no lo saben valorizar. Entonces, tristemente hay personas que no saben valorizar este sacramento. Entonces, ¿qué sucede? Que hay hasta incluso personas que llegan a dudar del mismo y hasta negarlo. Entonces, tenemos que ver que nosotros no podemos dejar, ¿verdad?, confundirnos, incluso porque a veces hasta con la misma Sagrada Escritura podríamos hasta confundirnos si no sabemos interpretar correctamente lo que enseña la Iglesia por medio de la misma. Entonces tenemos que tomar las Sagradas Escrituras en su contexto para poder comprender la importancia de este sacramento tan hermoso. Entonces, por ejemplo, como yo estaba diciendo ahorita, muchas veces nosotros podríamos caer en el error de decir, ¿por qué yo me tengo que confesar con un hombre igual de pecador que yo? Hermanos, les pregunto yo, si nosotros tuviéramos que acudir al médico, nosotros cuando llegamos para que el médico nos dé una receta para atender nuestra enfermedad, ¿le preguntamos si está enfermo él también o simplemente acogemos la receta que él nos da para que podamos sanarnos de nuestra enfermedad? Entonces, si la receta del médico no pierde validez por el hecho de que él esté enfermo, mucho menos pierde validez la receta del médico espiritual cuando nos va a dar la solución de nuestros pecados. Es un poquito de sentido común en ese aspecto. Y también, ¿verdad?, no pretendamos nosotros también venir a querer ser mejores que nuestros confesores, porque la realidad es que de una manera u otra todos pecamos de manera diferente y eso no nos hace mejor unos que otros. Recordemos también, ¿verdad?, que a veces hay personas que han caído en el error de pensar que esto del sacramento de la confesión fue un invento que se hizo en el siglo XIII. Y la realidad es que en el siglo XIII lo que se hizo fue establecer que la confesión era mínimo una vez al año. Eso fue todo lo que se hizo. Y por eso, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado con esos detallitos, estar bien pendientes a los mismos. Otra cosa también que nosotros tenemos que entender es que históricamente el sacramento de la confesión ha sido reconocido por múltiples iglesias, además de la católica apostólica romana, me refiero, ¿verdad? Porque ya, mira, están los ortodoxos, están los coptos, que no son católicos apostólicos romanos, y aceptan el sacramento de la confesión. Entonces, tenemos que tener cuidado ¿verdad?, con estar diciendo que eso solamente es un invento de nosotros. Dicho sea de paso, en los primeros escritos de la cristiandad hay un documento que se llama la Didache. O sea, imagínense la antigüedad de este documento, que dice lo siguiente de cómo en esa doctrina de los apóstoles ya hablaba de la confesión. En la Didache, en el numeral 14,
dice lo siguiente, escuchen bien, Didaje número 14. El día del Señor nos reunimos para la partición del pan y la acción de gracias, después de haber confesado nuestros pecados para que sea vuestro sacrificio. Además, San Ireneo, en el siglo II, escuchen bien, en el siglo II, en su obra contra los herejes, en el libro 5, en el capítulo 13, habla de algunas mujeres que habían sido seducidas por el hereje Marcos, las cuales al convertirse confesaron sus pecados e hicieron penitencia pública. Y una prueba más de esa existencia de la confesión al sacerdote de esa fecha se encuentra, como le dije, en las iglesias que se consideran cismáticas orientales, que como le dije, que aunque no acepta la autoridad del Papa, sí tienen entre ellos los sacramentos de la confesión y la consideran instituida por Jesucristo. Así que si esto hubiese sido un invento de la Iglesia Católica, pues ellos hubiesen protestado, por poner un ejemplo. Así que tengamos en cuenta, ¿verdad? A veces podemos decir, no, pero es que la palabra dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es justo y nos perdona, pero vamos, no nos damos cuenta que Dios, ¿verdad? Para que Dios nos perdone debemos hacer una confesión, y sin el confesor no hay confesión. Así que a quien Cristo le dio la autoridad fue a los apóstoles, mis queridos hermanos. No nos dio la autoridad a nosotros mismos de decir, perdono y me perdono yo mismo, ¿no? Un poquito ilógico pensar eso. Así que recordemos que en este sacramento de la solución, el sacerdote es el signo visible de la acción invisible del Espíritu Santo que actúa para la remisión de nuestros pecados. Así que, para terminar, o para resumir e ir terminando, porque sé que el tiempo apremia, hemos visto cómo Cristo instituye el sacramento de la confesión, otorgándole el poder a sus apóstoles. Hablamos de los diferentes nombres que recibe este hermoso sacramento. También el porqué de los mismos. Y tocamos algunos ejemplos que demuestran la necesidad de no solamente hacer una confesión, sino hacer una buena confesión. Así que vemos que hemos aclarado lo que es las cosas necesarias para poder llevar a cabo este sacramento a plenitud y cómo ejecutarlas de modo correcto. Así que por último hemos aclarado ciertas dudas que pueden surgir en torno a este sacramento, y de modo que tú y yo podamos dar razón de nuestra fe que nos la pida. Así que yo simplemente quiero terminar exhortándoles a que podamos vivir este sacramento a plenitud y que siempre busquemos acudir al mismo con las debidas disposiciones, de modo que podamos mantenernos viviendo en la gracia de Dios. Acordémonos que mientras más nos acerquemos a la confesión, más nos acercaremos a la santificación. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, Adrián, realmente